a todos, senderistas. Espero que estéis todos muy bien y disfrutando esta semana de lectura bíblica con los capítulos 16 al 24 del Evangelio según Lucas. Para mí ha sido una lectura apasionante. Cuánta riqueza y cuánto mensaje del cielo directo para nuestra alma. Supongo que os estaréis dando cuenta de que en estos capítulos el Señor continúa con su mensaje en contra de la religiosidad muerta. Podréis verlo en la parábola del mayordomo infiel, en la del rico y Lázaro, en la del fariseo y el publicano, en la historia de Jesús y Zaqueo, en la purificación del templo, en la historia sobre la autoridad de Jesús, en la parábola de los labradores malvados, cuando Jesús acusa a los escribas, en la ofrenda de la viuda, en la enseñanza sobre la grandeza del servicio, etcétera, etcétera. La idea de esta enseñanza en todas estas historias viene a ser similar a lo que vimos la semana pasada. Hay una religiosidad muy peligrosa en la que todos podemos caer. Aparenta ser muy espiritual, muy mística, pero al final es falsa porque no tiene fruto. Carece de verdaderas repercusiones en la propia vida de la persona y sobre todo no produce ninguna mejora en la forma en que la persona se relaciona con quienes le rodean. Más bien hace todo lo contrario. Esta religiosidad muerta lo que favorece es una excusa para poder sobreponerse sobre los demás con juicio y con desprecio a través del orgullo espiritual. Todo esto es algo absolutamente lejano al amor y a la misericordia con la que deben vivir los hijos de Dios. Por eso Jesús se posiciona tan en contra. Pero de esto ya hablamos bastante la semana pasada. Y en esta lectura de esta semana quiero sacar a relucir otro enfoque muy importante que nos da Lucas sobre el Señor y sus enseñanzas. ¿Os habéis dado cuenta del valor que pone el Señor en la perseverancia? Lo podéis ver en la parábola de la viuda y el juez injusto, en la historia del ciego que recibe la vista, en la parábola de las 10 minas, e incluso se entrelee en la ofrenda de la viuda. Son historias maravillosas. De hecho, a mí me llenan de ilusión y de fortaleza para seguir luchando, para seguir perseverando. Es reconfortante poder ver cómo el Señor está pendiente de nosotros. El Señor siempre está pendiente de sus hijos y en estas historias nos muestran cómo el Señor derrama bendición por medio de la perseverancia. El Señor responde y premia ante la perseverancia de sus hijos. Cuenta Lucas que estaba Jesús con sus discípulos y les dijo que había una ciudad con un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombres. Y había también allí en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: «Hazme justicia de mi adversario». Y el juez no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: «Aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia». Y dijo el Señor: «Oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se va a tardar Dios en responder a sus hijos? Os digo que pronto les hará justicia». Pronto el Señor nos responderá. Pero es necesaria nuestra perseverancia. Es necesaria nuestra lucha en oración. Es interesante ver cómo Jesús termina esta historia de la viuda y el juez injusto. Dice: «Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra?». Yo digo que sí. El Señor va a hallar fe en ti, en mí, en todos nosotros, porque vamos a pelear esa buena batalla de la fe. Y hablando de esto, de la perseverancia de la fe, me ha encantado también la historia del ciego que recibe la vista. Cuenta que Jesús iba camino a Jericó con sus discípulos y una gran multitud comenzó a hacer un gran alboroto al saber que el Señor pasaba por aquel lugar. Y un hombre ciego, al saber que era Jesús la causa de todos estos gritos, él comenzó a gritar también y decía: «Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí». Todo apunta a que este ciego no figuraba en los planes de Jesús. Jesús estaba rodeado por una gran multitud. Jesús ni siquiera tal vez era consciente de que había un hombre allí que se llamaba Bartimeo y era ciego. Pero la fe y la perseverancia puede ponernos dentro de la agenda de Dios. La gente le decía al ciego: «Calla, calla, no hagas tanto escándalo». Pero cuanto más le decían al ciego que callara, más gritaba él: «Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí». Finalmente, ante la perseverancia del pobre ciego, el Señor se acercó a él y le sanó. ¿Cómo cambiarían las cosas si nosotros estuviéramos dispuestos a clamar como clamaba el ciego Bartimeo? Se trata de fe viva, de fe valiente, de fe esforzada, de fe perseverante. El escritor de Hebreos dice:
Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hay un galardón de Dios para quienes le buscan con insistencia. Hay una respuesta de bendición de Dios para quienes le buscan con insistencia por medio de la fe. El Evangelio de Lucas termina sus capítulos con la entrega del Señor y los padecimientos de Cristo. Dime tú si esto no es la mayor muestra de perseverancia. El Señor perseveró en obediencia al Padre para hacer su voluntad. ¿Y qué voluntad más sublime? Entregar a su Hijo en la cruz para que por medio de su muerte nosotros podamos recibir su vida. Quiera Dios que ahora también tomemos nosotros nuestra cruz con perseverancia y estemos dispuestos a seguir a Cristo, nos cueste lo que nos cueste, porque si perseveramos hasta el fin, como Él perseveró, seremos salvos, seremos bendecidos. Quiero concluir este vídeo con un himno que cantaban los hermanos de la iglesia filipense y decía: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, por su perseverancia, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Que Dios os bendiga a todos. Ha sido un verdadero placer acompañaros a lo largo de este Evangelio según Lucas. Nos veremos pronto.